grabada con la finalidad de que una vez que termine sea alojada en la plataforma de estudios virtuales para que puedan revisar los contenidos que se revisaron durante el día de hoy. Así que le doy el pase a Juan Luis. Perfecto. Buenos días nuevamente a todas, a todos. Mi nombre es Juan Luis Jara, de profesión soy psicólogo, con una amplia experiencia en el mundo de las capacitaciones, de la consultoría, y desde el año pasado trabajando en este modelo de capacitación del Poder Judicial que ha explicado anteriormente Richard, y del cual también he tenido la oportunidad de trabajar desde el año pasado en este curso de trabajo y soluciones colaborativas. Por error los saludé, les dije buenas tardes. Me encuentro viviendo desde hace un tiempo en la ciudad de Padua, en Italia. Entonces, para mí ahora son las 3 de la tarde. Entonces, por una cosa automática, respondí o saludé con buenas tardes. Entonces ahí ustedes me van a ver quizás eh, en un contexto un poquito de sol, porque está viniendo el calor ahora en estas semanas, y ustedes están enfrentando el cambio de clima hacia el invierno, me imagino, ya más helado, y el otoño ya entrando con fuerza. Por fortuna, les comento a nivel como general, este curso ha tenido una buena evaluación respecto tanto de lo que es la parte de la didáctica, que se los voy a explicar con detalle, y también con el feedback que se ha ido desarrollando a través de las distintas versiones. Ya este sería la versión número 1 de este año 2025. El año pasado hicimos 3 versiones también, el año 2024. Entonces ya tenemos como un andamiaje, como una especie de ruta bien conocida respecto de lo que es el trabajo y el diseño instruccional de este curso de formación. Voy a, voy a poner, mientras tanto, el fondo del PowerPoint, y también me gustaría a lo mejor conocerlo a ustedes respecto un poco de la participación del curso. Básicamente lo que me gustaría saber, el nombre, obviamente nombre, apellido, por temas también administrativos de la asistencia, y dónde trabaja o cuál es el puesto que ocupa dentro de su organización, digamos. Lo dejo en modo libre. ¿Quién desea presentarse? Sería bueno a lo mejor que ustedes mismas quisieran hacerlo. Acá, Luciana. Ya, Buenos Luciana. días, buenos días Buenos a días. todos, a los colegas. Yo soy de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Llevo trabajado solamente en la Corte, llevo 34 años trabajando y qué rico compartir con colegas quizás de otras ciudades. Bueno, y conocer al profe y el contenido de esto que me parece que es muy interesante. Así que muchas gracias. Gracias, Luciana. Indique usted a quién quiere. Pase la pelota. A ver, A ver, a la Ale Holguín. ya. Hola, buenos días. Yo soy Alejandra Holguín, estoy súper resfriada, así que estoy un poco afónica. Soy bibliotecaria de la Corte de Apelaciones de Talca y llevo 26 años en el Poder Judicial. Alca, perfecto. Luciana, ¿usted de qué ciudad era? De Rancagua, de la De corte de Rancagua. Rancagua. Sí. Ya, perfecto. Rancagua. Gracias. Eh, Alejandra, pase la pelota a usted. Amarisca, Marisca. Marisca Hola, Arce. buenos días. Mi Mm. nombre es Marisca Arce de la Corte de Apelaciones de Copiapó, oficial segundo, encargada de la atención de público y tengo 21 años en el Poder Judicial. Mucho gusto a Perfecto. todos. Mucho gusto. Pase la pelotita a usted, Marisca. A JC Rubilar. Veamos. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Carlos Rubilar, soy de la Corte Chillán, soy el administrativo de gestión de la Corte. También llevo hartos años en la Corte.
Mucho gusto conocerlos a todos. Gracias, Juan Carlos. Usted decide a quién le toca, Juan Carlos. Am, Karen Fernández. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Karen Fernández. Yo trabajo en la Corte de Apelaciones de Concepción hace 14 años ya y decidí hacer este curso porque me postulé voluntaria. Me gusta aprender a hacer hartos cursos, así Muy que bien. cuando ofrecieron este curso yo levanté mi manito ahí al tiro. Así que lo importante es ir siempre capacitándose, aprendiendo y obtener nuevas habilidades para poder trabajar. Que sea un Perfecto. gusto y que tengan un buen día. Karen, ¿quién continúa ahora? Queda un poquito. Luciana. Luciana. Yo ya me No, presenté, Luciana soy de ya la se Corte de presentó. Rancagua. Sí. Entonces, Faltaría Viviana, José, Christopher. ya, José. Viviana parece que José. no. A ver. ¿Y José está por ahí? No. ¿No? Intentemos con otra persona. Viviana Carvajal. Hola, buenos Viviana. días, Viviana Carvajal, de la Corte de Apelaciones de La Serena. Desconozco por qué estoy doble, así que si me pueden eliminar el que está sin rostro, Ya, a ver cómo lo podemos hacer. Silenciarlo, ¿cierto? no sé si me pueden eliminar. Ahí sí parece, Ahí ahí ya sí. no me Creo que siento sí. con eco. Sí. Sí, ahí. Viviana Carvajal, desde la Corte de Apelaciones de La Serena, soy la oficial primero y llevo 10 años en el Poder Judicial. Perfecto. Después quedaría Christopher, ¿cierto? Christopher. Sí, hola, Christopher. buenos días. ¿Se me escucha? Buenos Sí, días. sí. Buenos días, mi nombre es Christopher Ollanadel, soy el administrativo informático de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Llevo 8 años acá en la Corte, los últimos 8 años, y 15 años en el Poder Judicial. Los primeros 7 años lo hice en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Gracias, Christopher. Después nos quedaría solo una persona, ¿cierto? Que sería, veamos acá, quedaría una persona más, ¿o no? Si me equivoco, había una persona apellido Núñez o Núñez. ¿No salió? Veamos. Bueno, estamos todos, me parece. Todos presentados, ¿cierto? Creo que sí. Bien, después de esta breve presentación, muy importante por lo demás, veo que hay un abanico importante de ciudades, de regiones, que prácticamente reúne a gran parte de las regiones del país y obviamente con mucha alegría sentir que hay un deseo también. Escuché a varios decir que se inscribieron por iniciativa propia, porque quieren seguir aprendiendo, porque de alguna forma estos elementos que vamos a trabajar permiten eh, crear un ambiente de aprendizaje muy interesante. Veo que la mayoría de ustedes lleva una buena cantidad de años trabajando, entonces conocen bien su organización, conocen bien el mundo de las cortes de apelaciones, más allá de las ciudades. Me imagino que hay un escenario común que nos reúne en este curso. Vamos a avanzar un poquito con las líneas generales. Yo a esto le llamo el mapa de navegación y se presenta solo una vez, porque creo que con eso ya uno más o menos va dejando en claro algunos aspectos centrales del programa del curso. Vamos a partir con la descripción, ¿cierto? Acá el curso aborda la definición y la estrategia para realizar un trabajo colaborativo que implique la cooperación activa y la contribución de múltiples individuos hacia un objetivo o un proyecto común. Se presentan los aspectos clave para construir un entorno de trabajo colaborativo que permita fortalecer el pensamiento grupal y enfocado hacia la eficiencia en el trabajo en la vida personal. Entendemos en el fondo
que el gran objetivo de este curso viene conectado a este gran objetivo que es desarrollar cooperación y sinergia entre individuos con el fin de maximizar el potencial y las habilidades de miembros del equipo para lograr resultados en común que beneficien a todos los participantes y contribuyan al cumplimiento de objetivos que propone la institución. Entendemos que trabajo y soluciones colaborativas implica tener en el fondo una gama de herramientas que permitan llevarnos consecutivamente a desarrollar proyectos, cambios, ideas y planificar ciertos elementos que permitan generar cooperación y sinergia. Esos son los grandes elementos. Hay 5 objetivos específicos, los tengo que mencionar porque es importante que sepan ustedes en qué va a estar centrado esto, porque esto es lo que nos permite al final del curso evaluar si se cumplen los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo específico es fomentar un ambiente laboral en el que las y los miembros del equipo confíen entre sí para el cumplimiento de logros en común. ¿Ya? Entendemos que la confianza es un elemento eh, complejo, delicado de trabajar y dentro de los contextos del ambiente laboral vamos a revisar algunas materias, algunos contenidos que nos permiten conocer más en profundidad este elemento de ambiente laboral. El segundo objetivo es establecer los roles y las responsabilidades de cada miembro del equipo, también fundamental. Implementar estrategias para mejorar la comunicación entre los miembros del equipo. Vamos a hablar de este mega concepto de comunicación durante las 4 clases sincrónicas que vamos a tener. Este vendría siendo la base fundamental del curso, la comunicación, y donde vamos a estar obviamente a nivel transversal eh, manifestando nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestro análisis de modo individual y grupal. ¿Ya? Creo que acá es importante subrayar este megaconstructo que le llamo yo, que es el tema de la comunicación. ¿Ya? Después tenemos el punto número 4, establecer prácticas que promuevan la participación activa de todos los miembros del equipo en discusiones y toma de decisiones y contribución al proyecto. ¿Ya? Aquí es importante, a partir de estos elementos de contribución, de discusiones, de cómo participamos frente al análisis, también vamos a conocer algunas estrategias prácticas que nos permitan llevar a cabo esta, estas cosas que vamos de alguna manera a implementar o a mejorar si es que ya lo estamos haciendo. El punto número 5 es proporcionar oportunidades para el desarrollo de habilidades específicas de colaboración, como la escucha activa, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Ya, yo creo que ustedes más de alguna vez han tenido la posibilidad de participar en cursos de formación respecto de estos temas, ya, que son de formación, desarrollo de competencias transversales como la escucha activa, trabajo en equipo, resolución de conflictos y esos elementos. A ver, retomando un poquito lo que resumió en síntesis Richard, este es un curso basado en la metodología Blended Learning, que implica, por una parte, tener una plataforma en línea abierta, por otro lado, trabajar a nivel personal y después grupal frente a la elaboración de discusiones, de participación, compartir experiencias y también a partir de estos elementos de las sesiones sincrónicas poder implementar en la fase final eh, la, la realización de un trabajo en equipo. Como es trabajo y soluciones colaborativas, vamos a hacer un trabajo práctico que se los voy a presentar un poquito en unas láminas más adelante. Pero esto prácticamente está diseñado a través de este sistema de participación, de horizontalidad, en la cual usted va a tener que exprimir o poder sacar adelante sus opiniones, sus reflexiones, su análisis,
permite flexibilidad, porque no, en estos elementos de la comunicación no existen verdades únicas, sino que hay elementos de comunicación para compartir. Y una de las cosas más importantes de los principios de la andragogía, que es la educación de adultos, que al final todos tenemos un cúmulo de experiencias con más de 10 años, escuché por ahí 20, al menos una buena cantidad de tiempo, del cual vamos a sacar el máximo de provecho, especialmente a los procesos personales, a las experiencias adquiridas en su puesto de trabajo. Entonces, eso yo creo que también me importa destacarlo y subrayarlo cada vez que podamos. Acá, más que aprender, es compartir y también es potenciar su experiencia. Todas las experiencias ya adquiridas permiten generar análisis reflexivo y como, bueno, somos adultos, todos conocemos ya y sabemos. Acá vamos a compartir un poco los elementos de la comunicación. ¿Ya? También vamos viendo cómo se organiza. Esto se organiza, este curso se organiza de la siguiente forma. Partimos con la semana uno, que se abre la plataforma el día 2, el 2 de este mes de junio. Tenemos la primera clase hoy día 6 y bueno, consecutivamente vamos a tener una vuelta a la semana, un viernes a la semana, como explicó Richard, un bloque para poder hacer la síntesis de cada módulo. Ya hacia el final, que vendría siendo la última semana de junio, hacia el 30, tenemos que ya tener el módulo 4 y la evaluación final eh, listas, digamos, en estas 4 semanas para poder ir cerrando el curso. Les voy a explicar cómo se evalúa porque estas son cosas que son importantes tenerlas claras. Acá, como explicó Richard también, la aprobación del curso tiene dos grandes elementos, aparte de la asistencia. La primera es una evaluación de un cuestionario que tiene un porcentual, un porcentaje de 100%, de 0 a 100%, y un trabajo grupal que también es del 0 a 100%. ¿Cómo está considerado este proceso de evaluación? Eh, para ambos procesos de aprobación, lo que se solicita es un puntaje de 60 puntos o del 60% de ambos procesos de evaluación, sea el momento que usted realiza el test de evaluación de selección múltiple, que lo puede realizar en 3 ocasiones, y asimismo también el trabajo final que ya está pensado en una modalidad grupal. Al menos yo voy a ser muy honesto, ¿ah? Solamente he tenido una persona que ha presentado un, un trabajo en solitario, que fue el año pasado, que obviamente aprobó, pero no es lo mismo porque al final el trabajo y el título de la obra es Trabajo y Soluciones Colaborativas. Era algo muy puntual la persona que no pudo realizarlo en grupo. Pero el resto de los participantes, todos al menos en una dupla, en pareja, han podido realizarlo y obviamente mientras más integrantes, con un máximo de 3 o 4, se realiza un trabajo mucho más en profundidad, un diálogo mucho más específico en la aplicación de lo que es el trabajo grupal, que aparecen cosas muy interesantes. Y como se lo manifesté, con la experiencia que ustedes tienen, ordenar algunos conceptos, echar a andar un poquito el pensamiento crítico y poder evaluar, digamos, en el caso mío, me toca evaluar el trabajo grupal, he tenido excelentes notas, no ha habido ninguno reprobado hasta el momento. Las personas que se retiran por fuerza mayor han sido poquísimas, pero relacionadas a otros temas, ¿ya? Licencias médicas, salud, ha sucedido un par de veces, o internamente se dan de baja porque han tenido problemas o están inscritos en otro curso, pero como les digo, si usted inicia el curso y lo termina, generalmente el hándicap de evaluación es bastante alto.
¿ya? O sea, tenemos buenas notas, tenemos bastante participación y como les digo, es algo que se va dando de modo fluido. ¿Cómo estamos organizados acá? Aquí están las fechas, los contenidos que vamos a trabajar van a ser los siguientes. Hoy día partimos con el módulo 0, que es la bienvenida, y parte del módulo 1, porque yo lo que hago en el fondo en el módulo 0 es la bienvenida, la introducción, la presentación de contenido, nos conocemos un poquito de dónde venimos, quiénes somos, y la información sobre las evaluaciones, que lo acabo de hacer. Y hoy día vamos a alcanzar a trabajar procesos de comunicación, ya como dijimos que esto va a ser un contenido transversal, lo vamos a ahondar desde una perspectiva dialogada, reflexiva, y también vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es escuchar, digamos en el sentido de oír y escuchar activo, que hay algunas diferencias, y también vamos a intentar esbozar lo que vendría siendo la comunicación en las organizaciones, que ya eso es un paso, son escalitas bastante más avanzadas respecto del escuchar activo y también cómo se dan las comunicaciones en un modelo obviamente global que vendría siendo el Poder Judicial, las Cortes de Apelaciones, dentro de una organización jerárquica y también ciertas particularidades que obviamente ustedes tienen en cada uno de su equipo, digamos en cada ciudad, Rancagua, Copiapó, La Serena, Talca, Chillán, Antofagasta, Concepción, todos tienen alguna singularidad, ya pertenecen a la misma organización, a la misma institución, pero siempre hay diferencias, aunque las directrices generales son las mismas. Entonces, ahí vamos como afinando un poquito y entrando un poquito más en detalle. Preguntas hasta aquí, está quedando claro la conformación y la presentación, porque aquí termina eh, el módulo 0, le digo yo. Es como el rayado cancha o el mapa de navegación. ¿Hay preguntas al respecto? ¿Queda claro la modalidad de evaluación? ¿Queda claro la organización de los tiempos? Marisca, ok. Sí, consulta, ¿usted es el que forma los grupos o nosotros tenemos que elegirnos entre nosotros? Como, De momento ha sido mucho más fluido la conformación de parte de ustedes mismos, ¿ya? Eh, Creo que en una sola oportunidad he tenido porque me quedaron dos personas dando vueltas y armé un grupo, porque les dije, bueno, pues ustedes solo háganlo ustedes. Entonces, eh, generalmente las personas buscan afinidades, no sé, dentro de los comentarios de las clases a veces dice, oye, hagamos, o dentro del chat hagamos junto el trabajo, y va saliendo como medio, de forma media natural, media fluida, así, ¿ya? Para que se hagan una idea, ustedes vayan viendo un poquito si logran de aquí a la segunda, a la tercera clase ya tener una idea de con quién podría trabajar. Pensemos desde ya, como son un grupo de alrededor de 9 personas, ojalá hacer de 2 o de 3 personas. ¿Ya? Sería ideal a lo mejor 3 grupos de 3, ¿me entiende? O sea, sería ideal por lo menos ya 3 cabecitas piensan bastante más que dos. Entonces, mientras más participantes, incluso tuvo un curso que se dividieron, se armaron 2 grupos grandes. Profe, pues, el último grupo que tuve el año pasado, me dijeron, queremos hacer 2 grupos grandes, eran de 4 o 5 personas. Ok, ustedes se organizaron y mandaron 2 trabajos, perfecto, porque con mucho más contenido, digo, mientras más reflexión hay, el trabajo viene más en detalle, más minucioso. No sé si me explico con eso. Ok, a ver, no habiendo más preguntas, vamos a una pequeña actividad que tengo preparada para hoy. La pregunta es bien simple. ¿Qué esperan de este curso? ¿Qué esperan? Y yo tengo una hoja de registro acá. ¿Qué esperan del curso? Ya que lo presenté, ya que ahora vamos a partir con la unidad de comunicación. Esto lo dejo de modo libre. ¿Qué esperan del curso?
Yo quiero participar. La verdad es que es difícil en nuestro trabajo dejar de ser individualistas, ¿ya? Generalmente nuestro trabajo depende de nosotros mismos, porque vamos haciendo etapas de las funciones de la corte. Entonces, en el caso mío, yo dependo prácticamente de mí mismo y yo soy el encargado de juntar toda la estadística jurisdiccional. Ya, La verdad es perfecto. que no tengo hoy en día, pese a que mi cargo tiene 5 años de creado en el Poder Judicial, en las Cortes. No sé si en todas las Cortes ya está implementado. Tengo entendido que sí, que es el cargo de administrativo de gestión. Eh, la verdad es que yo no trabajo prácticamente con nadie y muchas veces necesito eh, ayuda, que la tengo del informático de la Corte, porque él es el único que además también tiene la carrera de administración. Entonces, en ese sentido Mm. sí me puedo apoyar, pero la colaboración como tal muchas veces no se va dando porque uno mismo se pone barreras. Entonces, la verdad es que espero de este curso poder generar esos lazos que desconozco muchas veces para poder tener más colaboración con mis propios colegas. Perfecto, gracias Juan Carlos. Muy, muy claro y preciso su comentario y su expectativa. Gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera responder a esta pregunta? ¿Qué esperas de este curso? Luciana. Eh, es un poco difícil en las cortes de apelación hablar un poquitito del proceso, porque las cortes, por lo general, los administradores, ¿no es cierto?, nos hablan de los papeles que vamos a cumplir, se define. Yo creo que el problema más grande es en sí los funcionarios que se compartan o que se ayuden en uno con otro, ¿ya? Siempre más afinidad en la atención de público, causa, en presidencia, eh, hay muchos grupos. Yo siempre, bueno, yo como he tenido la suerte de estar antes de la reforma, eh, yo considero de que antiguamente la Corte era como mucho más unida, ¿ya? Se lograban más cosas y eh, éramos un grupo más unido. Ahora con el cambio de la reforma que vinieron separando, ¿no es cierto?, los cupos, es un poco difícil de repente porque ya como están todos individualizados y separados, es un poquitito difícil lograr que todos armonicen, digamos, como personas. Pero sí se logró con la nueva reforma, ¿cierto? El orden a través de la computación, de todo lo que está, digamos, inserto en esto. Pero yo creo que se ha separado un poco lo que es la calidad de comunicación entre los mismos colegas. Yo creo que eso se ha perdido un Mm, poquitito, más individualista. mm, Entonces yo como soy, digamos, de la vieja corte, considero que a mí me gusta conversar, compartir, de repente pido ayuda, pregunto algo. Hay gente que tiene muy buena voluntad y otra gente que no está ni ahí en todo caso. ya, Pero perfecto. yo hago la comparación porque se ha perdido un poco lo que decía el colega anterior, estamos todos como muy individualistas. Ya, me va quedando claro. Está de acuerdo. Entonces, esto sería, o sea, es atingente el curso desde su perspectiva. Digamos, si uno va haciendo el análisis, como que falta este tema de trabajar en equipo. Perfecto. Gracias, eh, Luciana. ¿Alguna otra persona que quisiera participar respecto a esta pregunta? En una frase. ¿Qué espero Yo de este quiero curso? participar. En la Corte de Talca nos pasa que tenemos una brecha generacional muy grande. Estamos los viejos y están los jóvenes. Y es sumamente marcado. Entonces yo, a pesar de que soy bibliotecaria, participo en muchas actividades que organiza la Corte y tratar como de manejar esta brecha generacional entre los antiguos y los nuevos, siempre como que cuesta, porque las miradas son distintas, un poco como los logros que quieren tener cada uno también son distintas. Entonces, esa parte
me gustaría como aprender a manejarla. Ya, perfecto. Muy constructiva su... Así me voy armando como una idea también para donde acentuar ciertos contenidos. ¿Alguna otra persona quisiera manifestar su, su expectativa o qué esperan del curso? Bueno, como se dijo, yo lo que espero del curso es poder desarrollar de mejor forma mi trabajo y todo lo que es aprendizaje es bien recibido, porque si bien es cierto, nosotros estamos insertos en un sistema de que las relaciones humanas nunca han sido fáciles. Lo que estaba escuchando lo de la colega, Mm, efectivamente hubo un cambio en todo el Poder Judicial con el asunto del incentivo al retiro, entonces hubieron muchos cambios de personal. De hecho, yo creo que los antiguos de la corte, en la corte donde yo funciono, mm. somos como tres y todos se fueron. Entonces todos mis compañeros se fueron, entonces como el cambio fue, pero aún así a mí no me ha costado mucho la adaptación, ¿no? Pero sí, efectivamente, poder obtener todo eso insumo para poder desarrollarme mejor en mi trabajo, claro, bienvenida, agradecida, de todas maneras. Gracias. Última participación. ¿Quién quisiera expresar su idea? Yo voy a participar. Mira, complementando un poco lo que decía Luciana recién, yo creo que con el acta del año 2019 que estableció los administradores en corte de apelaciones, se perdió un poco el trabajo en equipo o la humanidad que había de los funcionarios. ¿Por qué? Porque ahora todo es estadística, todos son porcentajes, todos son metas, tenemos que tener determinadas causas puestas en tabla, si no generamos atraso, ese atraso o los recursos de protección, no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros tenemos la meta de 2 días hábiles para hacer, pues, para tener la primera resolución, el recurso de amparo igual, entonces estamos pendientes de no pasarnos en la meta, las certificaciones de los relatores, entonces ya no hay espacios para compartir, además que con el periodo de pandemia, como la Corte de Apelaciones se caracteriza por tener funcionarios que son adultos, ellos se quedaron en sus casas, llegaron funcionarios nuevos que empezaron a trabajar, a funcionar, y los antiguos, no es por ser peyorativa, pero como ellos tuvieron todo el periodo de pandemia en su casa, después cuando vuelven se encuentran con una corte totalmente renovada y les cuesta insertarse nuevamente en este sistema. Además, no sé, como se han reducido los dineros, se perdió la semana judicial, se perdió muchas instancias que nosotros teníamos para compartir con los demás tribunales, porque todos los tribunales tuvieron una pérdida masiva de funcionarios antiguos y llegaron muchos funcionarios nuevos y ya, yo digo, les falta kinder, no aprendieron a compartir. Les cuesta mucho compartir con los demás. El funcionario antiguo está muy... he tenido la experiencia, también fui oficial primero de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Esa era una corte en que tenía puros funcionarios antiguos. La más nueva era yo. Y acá en La Serena, bueno, yo soy de La Serena y me fui allá a hacer una suplencia larga. Y en La Serena nosotros tenemos solo funcionarios nuevos y los funcionarios antiguos son 2 o 3 personas. Entonces, era una brecha, un tratar de ser líder, porque en ambos hice el cargo de oficial primero, era tratar de ser líder de gente con conocimientos informáticos más avanzados, pero también en Punta Arena era con gente que tenía la experiencia de años. O sea, a veces hay oficios que hay que mandar a la Corte Suprema y uno dice, ¿por qué estoy cumpliendo un oficio del año 95? Y ellos sí tenían como el dato duro, y acá en La Serena yo no lo tenía porque trabajo con pura gente nueva que no sabía por qué lo cumplíamos por cumplir nomás. Entonces yo creo que eso hay que buscar en un curso de liderazgo, pero también tratar de recuperar en la Corte de Apelaciones la humanidad, el poder compartir con los funcionarios, el sentir que no somos un número más o una meta más,
para ganar el bono del próximo año. Sí, van saliendo varias cosas interesantes respecto de las diferencias. Ya aquí, por lo menos, me quedó clarísimo en esta ronda que hay un cambio dentro de la organización. Fíjense, cómo la determinación de una estructura organizacional con cambios internos provoca incluso una suerte de complejidad en el proceso de adaptación de lo que respecta a todo lo que tiene que ver con los funcionarios antiguos, con un método quizás, con un modelo de trabajo y después una renovación del personal con también cambios dentro de la organización y algunos elementos que me imagino que todavía deben estar amalgamándose, probándose o viendo en el fondo que las personas están atravesando un proceso de cambios que demoran, no es tampoco algo automático. Eso es lo que quisiera como destacar en lo que yo estoy entendiendo. Que se han presentado cambios y de esos cambios también se están levantando situaciones nuevas y también claramente, o sea, tenemos que a lo mejor volver un poquito atrás. En la época del COVID generó muchas instancias de cambio y dentro de algunos elementos que también estoy recogiendo y creo que lo escuché también en los grupos anteriores, tiene que ver con el esquema relacionado a las estadísticas, a los procesos cuantitativos respecto de los tiempos. Eso también yo lo he escuchado, que eso también ha provocado algunos cambios, ¿ya? Eh, Cómo se miden digamos, los logros, las tareas, lo cuantitativo, lo cualitativo, de algún modo va generando cambios en el modo de trabajar. Y eso lo recojo y creo que también apunta a lo mejor al origen del requerimiento de este curso de formación, que tenemos en el fondo tareas que resolver en equipo, tareas a nivel organizacional, que obviamente se deberían, entre comillas, ajustar a cada unidad. ¿Ya? Y eso es lo que veo que me queda más claro con la verbalización de estos elementos como de diagnóstico, le digo yo, estoy como un poquito viendo de dónde salen a lo mejor las necesidades y estos temas obviamente son súper relevantes para tener una idea. Una vez que ya tenemos, yo he ido recogiendo y anotando, ya el tema me voy quedando acá, voy haciendo una síntesis con un lapicito y voy anotando algunas cosas. Voy a pasar a la siguiente lámina porque acá también vamos a tener un ejercicio de comunicación que espero sirva de insumo a lo que estamos, eh, digamos, en lo que estamos hoy día trabajando. Eh, ¿Qué ven acá ustedes? ¿Qué ven en esta foto? Me gustaría que ustedes también se detuvieran a pensar unos segunditos y, y me puedan responder esta pregunta. ¿Qué ven ustedes acá, en esta imagen? Les doy unos segunditos. Eh, un barco que está a punto de caer a un acantilado en medio de la noche. Ya, un análisis gráfico, sí, de lo que es la imagen, Yo veo pura Yo, tragedia, una tragedia. pura tragedia. Ya, Como yo que esas ya, veo, nubes dan tormenta, el barco que va directo al abismo, y por este otro lado hay como una especie de canoa que también va a una cascada de agua. ya, yo, ve- yo veo dos cosas, eh, como un estado de tranquilidad, de pasividad,
y después veo el abismo. Es como la vida diaria, o sea, hay momentos que estamos muy bien y de repente, ¡pum!, nos vamos abajo. Es como un caos, pero a la vez veo como que me da la impresión de que de repente estamos bien y después caemos. Perfecto. Ya, interesante. Más opiniones. ¿Quién quisiera participar? Sí, efectivamente se ve caos, todo lo que dijeron mis compañeras, pero yo no lo veo tan así porque en la parte de acá, donde está como una canoa que también va a caer, ahí se ve que cae el agua y en cambio donde está el barco no está cayendo. Entonces sí, y además que se ve como una gota grande, no sé. Entonces no lo veo así como tan caótico. No lo ve tan caótico. No, porque no cae agua, entonces por lo tanto no debería caer el barco. En cambio, en Ya, el lado de acá sí cae la cascada con fuerza. perfecto. Ahí tenemos una apreciación. Carmen Núñez, ahora la Mire, estoy el curso, identificando. esa Sí, foto refleja lo que me pasó hoy día en el curso. Me he desconectado como 3 o 4 veces, sí, porque sí, porque la veo, estaba no la conectada veo, a está través buena. estaba conectada a través de la corte y se cortó la luz 2 veces. Entonces me ha costado, Chuta. sí, ha sido como muy, pero eso es claro, como la oscuridad a mí no me gusta. Entonces como que me da una sensación de algo, me gustan las cosas transparentes, entonces como que eso no me agrada solamente sin analizar el resto, el colorido y todo, no me agrada. No le gustó, no es agradable. Para Carmen, nada. ¿usted de dónde es, Carmen? Yo ¿De soy qué parte? de la Corte de Apelaciones de Rancagua. De Rancagua. Sí, Lo ve medio lúgubre esta cosa, sí, no no le, me no, gusta. no le motiva a hacer análisis, ¿cierto? No, o sea, todo oscuro no me Todo agrada. oscuro. No. Ya, esta imagen, yo les voy a explicar un poquito que obviamente todo esto está pensado, está hecho un poquito a propósito. Me imagino. Efectivamente, está hecho a propósito, esto está pensado. Efectivamente, esta es una imagen, se podríamos decir hasta media un poco surrealista, porque es una cascada, pero si nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, lo que se pensaba siglos atrás respecto de la Tierra. ¿Se recuerdan que a nivel comunicacional, y todo en algún momento lo analizamos en la escuela o en conversaciones con los amigos, la familia, se pensaba que la Tierra era plana, de que uno miraba el horizonte y se decía que una vez que uno miraba el horizonte, donde terminaba el horizonte, el sol, qué sé yo, en la puesta de sol, venía un gran abismo. Y muchas personas estaban convencidas a nivel, digamos, mundial, en distintas partes de nuestro planeta, en distintas culturas, que eso posiblemente podría ser así. Que posiblemente cuando los barcos eh, emprendían su camino, llegaban a un lugar donde se perdían y no volvían nunca más, porque posiblemente existía este abismo, esta oscuridad, este misterio. Eh, lo importante de este pensamiento, y como yo creo que ustedes también lo han escuchado muchas veces, es que efectivamente el lenguaje va construyendo ciertas realidades, ciertos modos de pensar, porque de forma casi inconsciente y automática nosotros tenemos la tendencia natural, los seres humanos, a interpretar lo que vamos viendo y a darle sentido y vamos enmarcándolo dentro de un sistema de comunicación y de códigos para poder entenderlo. Entonces, claro, uno si ve esta figura, se imagina que este barco en algún momento va a caer. Es misteriosa esta imagen, hay un abismo, hay una catarata o una canoa que viene por acá, ¿cierto? Este barco que en algún momento se va a enfrentar a este límite donde está todo perdido, y como decía también Luciana, donde a veces nosotros, frente a lo desconocido, a las cosas nuevas, a lo que nos ocurre, a los cambios, sentimos que caemos en el abismo, a algo misterioso, algo nuevo, donde a veces nos quedamos atrapados en el temor, en la ansiedad, en la angustia,
en el desconocimiento, ¿ya? Necesitamos de alguna forma claridad en la comunicación o al menos alguna idea, porque cuando nos enfrentamos a ciertos misterios, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a, a retraernos un poquito, a rechazar, a tomar distancia, sobre todo cuando no sabemos lo que va a ocurrir. Y es algo muy natural dentro de lo que nos sucede en nuestras vidas, porque como dice el dicho bien común, uno no sabe lo que va a suceder mañana. Por ejemplo, a Carmen le sucedió en un ratito, tuvo varios apagones de electricidad y sin electricidad no podemos trabajar en la plataforma. Imagínense, los apagones son un desastre para nosotros. Hoy día, con toda la tecnología, los computadores, la internet, ya con esas dos cosas, ya como que entramos en caos. ¿Quién ha sentido la sensación cuando se le pierde el celular, que uno entra como en un abismo como esto? Se nos pierde este aparatito 2 segundos y nos vamos, pero en negro. ¿Se han dado cuenta, no? Que una cuestión, una desesperación. Uy, perdí mi celular. Y la gente dice, perdí la vida. Es como que uno queda desnudo frente a un objeto que antiguamente no lo usábamos, pero hoy día el celular eh, es importante para el trabajo, para la familia, para estar comunicado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vengo en el fondo a poner sobre la mesa un punto de vista respecto del análisis de los paradigmas que estamos enfrentados como seres humanos. Los paradigmas van cambiando. ¿Cómo fue cambiando este paradigma? A través de un estudio. El primer estudio que se empezó a realizar fue respecto a la capacidad de observación de los astros, ¿cierto? El Sol, la Luna y los movimientos de la Tierra. ¿Ya? Galileo Galilei, Nicolás Copérnico. Yo tuve la oportunidad de conocer la espécula, el estudio donde Galileo Galilei y después Nicolás Copérnico pudieron encontrar estos hallazgos y describirlos con un estudio más exhaustivo de los astros, respecto de todas estas observaciones de los cuerpos celestiales. Y de algún modo el ser humano, para poder construir y desarrollar la inteligencia, desarrollar también su pensamiento y descifrar estos misterios, tuvo la necesidad de observar su entorno. ¿Ya? A mí me pasa cuando veo esta imagen, por ejemplo, que algo muy simple. Yo sé que en cada una de las regiones a las cuales ustedes cada uno de ustedes pertenecen a distintas regiones, pero hay algo que a mí me fascina, que por ejemplo el conocimiento de las variables climáticas, del tiempo y los ciclos de la Tierra, por ejemplo, que tiene una persona que trabaja en el campo. Muchas de esas personas incluso no tienen grandes conocimientos a nivel académico. Algunos eh, han superado solamente el analfabetismo, conocen, pero son sabios respecto del conocimiento de la Tierra, del movimiento respecto a los tiempos, de los factores climáticos, cuando, por ejemplo, enfrentan no sé, la siembra y la cosecha de algún producto. Son sabios y estos conocimientos se entregan muchas veces de generación en generación o con la práctica. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que cuando uno va enfrentándose a este tipo de conocimientos que son tan distintos a trabajar en una oficina, también va encontrando mucha sabiduría. Y esto tiene que ver con la capacidad de observación, la capacidad de comunicación, la capacidad de resolver situaciones problemáticas a través de los elementos, por ejemplo, tan simple como lo que estoy dando en este ejemplo, de poder observar el movimiento del Sol, de la Luna, de la Tierra, de los elementos climáticos que tenemos en torno. Ya eso es sabiduría, ya eso es conocimiento, ya eso es comunicación. Entonces, yo lo que los quiero, en el fondo, incentivar a poder abrir un poquito más el paradigma, los esquemas mentales que tenemos, que tienden a ser cada vez más rígidos por situaciones obviamente naturales. Estamos medidos por estructuras y esas estructuras tienden como a meternos en un foco bien limitado y a veces perdemos la oportunidad de observación hacia nuestro entorno y la observación obviamente hacia nosotros mismos, que es lo que estoy intentando hacer con estas imágenes.
de ponerlas en distintas perspectivas, a usted como persona, y entender que la naturaleza humana es flexible. Es un poco, bueno, ya lo vivimos en el paradigma que tuvimos que enfrentar todos cuando se nos puso de frente a nosotros una pandemia mundial. Como tuvimos que girar todo, como decimos en buen chileno, patas para arriba. Quedó todo patas para arriba, de un día para otro se cerró todo y tuvimos que quedarnos en la casa encerrados y teníamos que funcionar, ¿no? Bien o mal, hubo una crisis mundial, hubo gente que se separó, otros que mejoraron sus relaciones, otros que se redescubrieron en sus entornos laborales, otros que la pasaron pésimo, hubo un cambio total. Eh, ¿Para qué profundizar con las pérdidas humanas? Porque las pandemias son terribles desde el punto de vista también, por ejemplo, de las estadísticas de las muertes, de lo que sucede con el proceso de duelo, de poder seguir adelante con el temor, con el miedo. Atravesamos hace poquito, uno lo mira como que hubiese pasado tiempo, pero no es tanto tiempo. Y sí tuvimos cambios, tuvimos un antes y un después, y ahora todavía seguimos atravesando ciertas consecuencias a partir de estas experiencias que tuvimos que enfrentar juntos. ¿Para dónde los quiero llevar? A un concepto, a un constructo que tiene relación con la verdad, ¿ya? Con la realidad de la verdad, y podemos concluir que la verdad es relativa, que las cosas cambian, que los paradigmas y los constructos que nosotros vamos analizando van cambiando, como va cambiando la vida, van cambiando nuestros pensamientos. Por ahí también había una cantante, ¿cierto?, de folclore argentino, latinoamericano, cambia, todo cambia. La Mercedes Sosa decía eso. Eh, Hablo un poquito como de la cultura popular, pero en el fondo también tiene que ver con que nosotros como procesos vivos vamos cambiando. Si nos metemos en el lenguaje de Maturana, eh, estar vivos ya es un proceso de cambio permanente. El momento que nacemos, la muerte, lo que sucede después de la muerte es un continuo cambio, que es infinito y que está relacionado también con los procesos vivos, los procesos vitales. Las organizaciones también son procesos vivos, también pasan por procesos de cambio, y nosotros los seres humanos le damos vida a las organizaciones, le damos vida a estos aspectos humanos. ¿Ya? Eh, Aquí vamos a hacer un ejercicio que espero podamos resolver en conjunto, porque tiene que ver con con una situación de comunicación. ¿Ya? Yo voy a leer las instrucciones de este ejercicio y después voy a intentar, a través de una comunicación clara y precisa, poder hacer esta actividad con ustedes en una dinámica que espero que les guste. Bueno, antes de partir vamos a tener que leer los 4 puntos importantes para darle inicio. Lo primero, vamos a iniciar una ronda donde a partir de un tema común. Yo creo que el tema común podría ser los procesos de cambio dentro de las cortes de apelaciones. O si queramos resumir los temas comunes, cortes de apelaciones. Ya, dejémoslo así. O cambios dentro de las cortes de apelaciones. Eso podría ser un tema común. Lo estoy sacando a partir de la primera consulta que les hice, ¿ya? De la expectativa un poco del curso. Cambios dentro de las cortes de apelaciones. O ese va a ser el tema común. Solo se van a permitir formular preguntas. Ojo con esto, importante. No vale responder la pregunta. Cuando usted responde la pregunta, no es lo que estamos pidiendo, es una ronda de interrogantes. La idea es hacer preguntas, solo hacer preguntas. Una vez que usted formula la pregunta, obviamente tiene que nombrar a un colega, formula la pregunta, pero es importante que esa persona que responde la pregunta no puede devolver la pregunta a la misma persona, sino que tiene que buscar a otra persona. ¿Ya? Si yo le hago la pregunta a Marisca tiene que hacer, no me puede devolver la pregunta a mí, tiene que buscar a otra persona y formular
otra pregunta a otra persona. ¿Se entiende, cierto? Se va entendiendo. La tercera, que es muy importante, que no se aceptan preguntas cortas. ¿Ya? La idea es elaborar una pregunta que tenga un contenido, ¿ya? Un contenido a formular. Es importante que cuando hagamos, ahí se lo voy a poner en otro ejemplo. Eh, Formular buenas preguntas permite generar buenos análisis. Entonces, cuando uno hace una pregunta cortita, eh, restringe un poco la participación, a un sí o a un no. No estoy buscando eso, sino que elaborar una pregunta. ¿Ya? Ahí necesitamos elaborar una frase, un contenido. Después dice, al realizar una pregunta fuera del tema, la persona pierde porque al final se sale del marco. ¿Ya? El tema común va a ser cortes de apelaciones. ¿Ya? Ahora les voy a pedir que vayamos a la distribución de galerías. ¿Saben cómo llegar a la galería? Yo voy a dejar de compartir. Yo cuando dejo de compartir y tengo ordenado mi, mi pantalla, me aparecen todos ustedes en una galería. ¿Ya? Están todos en distintos cuadritos. ¿Sí? ¿Lograron todos llevar digamos, a vernos todos? Ojalá pudiéramos utilizar todos cámaras, ¿ya? Porque así es más fácil la dinámica. ¿Ya? Ahí están todos encendiendo sus cámaras, perfecto. Por ejemplo, yo aquí los tengo a todos y le voy a mandar un mensaje de texto a la persona que va a partir con la dinámica. A la persona que va a partir, que inicia la dinámica, le va a llegar un mensaje en el chat. La persona que le llegó el mensaje en el chat parte con preguntas. Entonces usted elige un compañero, lo nombra y le realiza la pregunta. ¿Ok? ¿Vamos? Ok. Ya. Solo preguntas. Vamos. Comienza la dinámica. Ale, ¿estás dispuesta a realizar algún cambio utilizando todos los medios que tienes disponibles y que nos han entregado para hacer mejoras? Bien. Perfecta la formulación. Recuerde, ahora Ale tiene que realizar otra pregunta a otra persona respecto del tema en común. Vamos. En el contexto del cambio antiguo al nuevo sistema con administradores en las Cortes de Apelaciones y unidades y distintas unidades, eh, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación personal? ¿A quién le pregunta usted? ¿A A, quién elige? a Viviana, Ya, Viviana, su turno. Mi turno. Richard, justo está con la cámara apagada, pero mi pregunta es, ¿el CICOR ofrece mejoras suficientes a fin de lograr de forma eficiente la tramitación de los recursos? Ya, vamos a dejar a Richard, lo vamos a dejar fuera porque Richard es el Ah, coordinador es coordinador, perdón. el coordinador. Ya, Y cambio lo confundí. A ver, José ya, Alarcón. ya. José Larcón ya fue elegido. Lo elegí. Oh. Sí, Cambia la ya hice persona. la pregunta. Karen Fernández. Ya, ahí sí. Karen, usted tiene que hacer pregunta ahora. Elija la persona y emite la pregunta. Para Luciana, en su corte han recibido capacitaciones sobre trabajo en equipo y relaciones colaborativas. Luciana, formula pregunta. Em, eh, ¿Por qué no ponemos de acuerdo en la Corte de Apelaciones
trabajar todo de la misma forma, o sea, no tener diferentes formatos que se van cambiando a través de las áreas. ¿Ya? Porque constantemente los cambios, eh, eh, cómo alteramos a la persona, porque todos los días van cambiando cosas. Entonces, ¿cómo lograr de no llegar al caos? ¿A quién le formula esa pregunta? Eh, a Narisca. Gracias. A Carmen Núñez. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación en la Corte con todos estos cambios que han habido a través del tiempo, desde antes de la pandemia, cuando ya las Cortes comenzaron con la administración, hasta la fecha? Visualiza los cambios positivos y la diferencia concreta que hay entre la administración que había antes con la nueva, la valoriza positivamente. No sé a quién porque no tengo más nombre en la pantalla. ¿A Christopher? ¿Puede ser? Christopher. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Es que fue como espontáneo. Pero en el fondo es si visualiza usted los cambios positivos y la diferencia que había antes con la nueva estructura que bueno, fundamentalmente con administradores, jefes de unidades, y o sea, eh, el separar la corte en unidades distintas, donde todos parece que presumimos que ahí se hizo como, se cambió como la humanidad y la cercanía que había entre los funcionarios. Yo tenía la misma pregunta, Que pero como que se redactada de extraña. diferente forma. Sí. Profesor, creo que no queda nadie, ¿cierto? ¿José? ¿Qué es José? José. Pregúntale a José. Por ahí una colega dijo que han habido últimamente varios recortes presupuestarios. La semana judicial ya no se realiza. ¿Qué han hecho en tu lugar de trabajo para seguir fomentando la unidad entre colaboradores? Juan Carlos, pregunte usted. Ya. ¿A quién le puedo preguntar, profesor? Ya no queda nadie. A Pero la turno, verdad es ya, que voy a pregunte preguntarle al grupo. al grupo. Siempre hemos analizado, a los que tenemos más de 20 años en el Poder Judicial, estamos comparando permanentemente, esto es una pequeña reseña antes de hacer la pregunta porque es bien corta, o sea, no va a ser corta, pero tiene relación a esto. Nosotros que hemos vivido el cambio como Cortes de Apelaciones a un sistema reformado, viniendo desde un sistema antiguo donde el administrador era el secretario Corte, los que somos más antiguos, llevamos más años, tenemos la suficiente habilidad blanda para poder compartir con nuestros colegas nuevos y además aceptar y tener la aceptación al cambio. Esa es mi pregunta. Para el grupo. No faltaba nadie, ¿cierto? Yo creo que todos pasaron, ¿sí? Ok. A ver, aquí quiero hacer también entregarle un feedback. Parece que se me filtró una cosa. Acá.
se dieron cuenta las complejidades de generar preguntas con un mismo tema. Uno está obligado a pensar, lo primero. Lo segundo, que estamos más acostumbrados a responder. No sé por qué, pero se han dado cuenta que uno casi de forma automática lo entrenan más para responder, eh, digamos, en un ejercicio que cambia un poquito como la óptica. Ya vi que durante el proceso se repitieron algunos conceptos, pero casi todos obviamente llegaron a formular preguntas elaboradas respecto del tema en común y también suponiendo que frente a esas preguntas también tienen respuestas. Eh, Eso también es como algo, como un ejercicio que se va dando de manera latente o no tanto a nivel expresivo, pero que viene conectada a una idea de respuesta que pudiera venir. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede en el fondo? Aquí vamos a ir descifrando algunos elementos, como les dije, que van a ser centrales en todo el curso. Tenemos frente a este gran desafío, que es generar procesos de trabajo eh, en equipo, generar procesos de toma de decisiones, de cambio, afrontar cambios, poder conformar un proceso colaborativo implica conocer y manejar de manera eficaz, eficiente y un poquito más profunda lo que tiene que ver en el fondo con la teoría de la comunicación. ¿Por qué señalo esto? Porque siento que es como la base donde se realizan los elementos de comprensión básicos para poder entrar en el terreno del análisis, de la reflexión, del pensamiento crítico, de la construcción de nuevas ideas. Esta imagen habla de que en el fondo, eh, elocuentemente hemos ido avanzando hoy día, gran parte de los elementos que tenemos, para bien o para mal, están relacionados con elementos de la comunicación en sus bases originales, ¿cierto? Podemos ver que ustedes han visto cambios consecutivamente en estos años a través de los cambios de la organización, pero también a nivel de la dinámica mundial. Hoy día, e incluso aquí me está faltando una imagen que tengo que incluir, porque yo estaba pensando en que nosotros ya tenemos una comunicación virtual, nos comunicamos a través de las tecnologías, y hoy día ya tenemos un avance que también nos va a dejar muchas tareas hoy día y en el futuro que tienen que ver con la inteligencia artificial. Hoy día gran parte de los elementos de desarrollo laboral también están atravesando este puente tecnológico, donde muchos de los elementos de construcción de un montón de datos y de elementos que tienen que ver con el trabajo propiamente tal, están siendo dirigidos hacia estas nuevas tecnologías que también están generando respuestas y consecuencias frente a las metodologías de trabajo tradicionales y tecnológicos. La inteligencia artificial se está usando hoy día para gran parte de las actividades humanas. Se los digo porque me faltó esta imagen que la voy a tener que incluir, y eso también es comunicación. La diferencia es que ya no es tanto una comunicación humana, sino también como dice la palabra, una comunicación además con máquinas, que, que, complejiza más el escenario. Ya no estamos comunicando, yo creo que más de alguno lo ha tenido que usar para distintas cosas, ya, o genera curiosidad. Entonces vamos a ir atravesando incluso una teoría de la comunicación que ya está de alguna forma modificada por los elementos de la realidad que tenemos aquí y ahora en el siglo XXI, en el año 2025, y lo que viene en adelante va a ser comunicación también con máquinas, aparte de humanos, con máquinas que piensan por sí solos, que tienen un cierto grado de autonomía y que responden frente al análisis de datos que se le entregan. Obviamente nosotros los humanos estamos alimentando esta fuente de datos. Ya, entonces, digo, las cosas se complejizan. Tenemos la teoría de la comunicación, pero hoy día incluso esto se va a ampliar.
en poco tiempo más ya lo estamos viviendo. Pero vamos a las bases donde nosotros nos conectamos y tomamos los principios de la comunicación, entendiendo que esto ya es una cosa de repaso. Yo creo que esto lo vieron muchos de ustedes en otros cursos o en el colegio, o para los que tuvieron algunas asignaturas, si es que estudiaron en carreras técnicas o universitarias. El tema de la comunicación es fundamental, entendiendo el esquema de comunicación que tiene que ver en el fondo con estos elementos como el emisor, ¿cierto? Elegir un código y una señal dentro de un canal de comunicación, un mensaje que tendría que ser decodificado en función a un contexto donde el receptor a través de los elementos de contexto puede decodificar la información y generar lo que se llama el feedback o retroalimentación. Ya siempre estos elementos están conectados. Sin embargo, que hay una palabra que es justa y necesaria, es decir, que siempre dentro de estos elementos de comunicación también encontramos un, un punto especial que indica la idea de que podemos estar frente a otros estímulos que generan ruido, que eso es lo que yo traté también un poco de hacerlo de forma intencionada. Hagamos un ejercicio de puras preguntas. Eso genera ruido, porque uno está entrenado en estos mensajes a hacer solamente preguntas y respuestas. Yo hoy día los metí un poquito, les generé un poquito de ruido diciéndole, ¿sabe qué? No va a responder. Usted lo que va a hacer es va a hacer otra pregunta a otra persona, que no es la misma. Ya eso genera un cambio de contexto, ya eso genera un ruido y en esta retroalimentación, en este feedback, va generando cosas nuevas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre también en una lectura de lo que es un esquema de comunicación, de teoría de la comunicación y comunicación humana en específico. Ya voy a dejar de lado la inteligencia artificial, solo la menciono como una viñeta aparte de la cual todavía no la vamos a incluir en este proceso, pero existe. Eh, Poniéndonos dentro de la línea de lo que es la escucha activa, una pregunta interesante sería preguntarnos a nosotros a nivel biológico, fisiológico, ¿por qué tenemos dos orejas y una sola boca? Buena pregunta. Al parecer, estos elementos naturales de nuestra conformación fisiológica nos permiten entender de que a veces tenemos que escuchar o abrir bien la oreja y antes de utilizar la boca como respuesta automática tenemos que pensar, escuchar bien, recibir bien, procesar para poder emitir una respuesta coherente, ajustada o al menos dentro de los contextos que formula esta idea de comunicación y de escucha activa dentro de la relación humana, ¿ya? Que es donde nosotros estamos profundizando hoy día. Voy a hacer, esto lo tienen ustedes dentro del material y dentro de las cosas que elegí como láminas también, es analizar esto porque escuchar y escuchar activo tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, la definición del escuchar en su forma más básica implica percibir los sonidos y las palabras que se están diciendo, versus el escuchar activo, que dice que el escuchar activo va más allá de simplemente recibir sonidos y se centra en comprender completamente el mensaje. ¿Se fijan ustedes? Hay un elemento, uno puede escuchar a través de las percepciones de los sonidos, pero escuchar activo significa un elemento cognitivo superior, donde uno ejecuta de modo voluntario y consciente el acto de comprensión, que eso ya a nivel neurológico es bastante más. A nivel neurológico, a nivel cerebral, son más elementos que tenemos que utilizar en el cerebro para poder escuchar de modo activo. ¿Ya? El enfoque de escuchar hace alusión a que puede ser un acto pasivo en el que se presta atención a los sonidos, pero no necesariamente se involucra activamente en el proceso de comprensión. Versus el enfoque del escuchar activo,
implica un acto consciente y deliberado que implica prestar atención, interpretar el mensaje, hacer preguntas y proporcionar una retroalimentación. O sea, si nos metemos dentro de lo que es el enfoque del escuchar activo, deberíamos comprender, deberíamos ser capaces de interpretar, deberíamos ser capaces de pensar, deberíamos ser capaces de proporcionar una retroalimentación dentro de este contexto de comunicación. Ya, aparte de estar solamente atento y focalizado a los sonidos que percibimos, es un acto, como decíamos, un enfoque que promueve la reflexión, el pensamiento. ¿Cuáles son las características del escuchar? Del escuchar como acto simple, implica simplemente recibir información sin necesariamente procesarla profundamente o responder de manera activa. Yo creo que muchas veces nos encontramos en el contexto de trabajo con estos cambios, en esta característica más como ligada a lo que es el enfoque del escuchar nomás, que es simplemente recibir información y no profundizar y obviamente no responder de manera activa, quedarse un poco a la primera fase de esta escalera, digamos, los primeros pasos o primeros peldaños de esta escalera, que es centrarse solamente a escuchar. Las características del escuchar activo involucra, que es lo que vamos a intentar de desarrollar en este curso, participación, para una participación activa del oyente, demostrando interés en lo que se está haciendo, generando preguntas para clarificar, reflejando en el fondo que se ha entendido para poder confirmar el nivel de comprensión que tenemos. El escuchar activo como característica central es tener un pensamiento reflexivo, participativo, pero importante en la comunicación es generar clarificación. Mientras nosotros tenemos una comprensión más clara, más precisa, más profunda, podemos tener un ejercicio de comprensión más amplio, más profundo. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de las organizaciones podríamos decir que son puntos fundamentales para poder consecutivamente enfrentar los cambios. ¿Ya? Acá hay varios elementos que tienen que ver con conceptos que nosotros escuchamos y que a veces desconocemos. La primera tiene que ver con el tema de la comunicación interna. La comunicación interna en una organización debería permitir mejorar la cohesión del equipo, debería permitir generar la colaboración y la comprensión del objetivo de la organización. Eh, También es importante dentro de lo que es la comunicación, eh, digamos, externa, cuando esta organización también se comunica con otras organizaciones, se comunica como ustedes a lo mejor tienen, obviamente, dentro de las entidades de los poderes públicos y en este caso judicial, tienen una participación central y definida a nivel judicial. Ustedes cuentan con un formato de comunicación externa que tiene que ver con la imagen de la organización, la reputación, cómo eh, permiten ustedes enfrentar el mundo de las relaciones públicas. Y esto, obviamente, si se hace de un modo adecuado, eficiente, permite una comunicación externa mucho más efectiva, ¿ya? Cosa que obviamente eh, va a verse reflejado en todos los contextos externos de la institución. Eh, ya hablamos también de las herramientas de la comunicación que hemos mencionado, conocer lo que es la teoría de la comunicación, poder entender que hoy día también tenemos un lenguaje virtual, una comunicación pública virtual y también una comunicación, como decíamos, que está siendo influenciada por las tecnologías y por los cambios que estamos atravesando permanentemente.
Acá hay un comentario, dice, podríamos decir que dentro de las preguntas nunca se dijo si uno está dispuesto a entrar o participar activamente en los cambios o mejorar, ya que soy quien, ya que soy yo quien es el que debe iniciar el cambio. Buena pregunta, buen comentario. Ya a veces mira, a mí me sucede dentro del comentario que acá de un pensamiento crítico nace también la idea de que hay organizaciones con cierta estructura y de lo cual yo estoy convencido de que mientras las organizaciones sean jerárquicas, como la cual usted pertenece, las directrices de alguna manera vienen, entre comillas, más clarificadas porque vienen por estamentos, vienen por orden vertical generalmente y jerárquica. Eh, Sin embargo, la puesta en marcha, que son las bases o los distintos departamentos y cómo se organiza toda la institución, es donde se van confrontando esas ideas y se van generando las rectificaciones, los reajustes o la bajada, como también se llama, de esta idea o de estos cambios en el terreno, en la práctica diaria. Entonces, sigue siendo importante la comunicación. O sea, aquí obviamente cada unidad, cada región, ustedes tienen, tenemos una gama amplia de, digamos, de cortes de apelaciones que van desde el norte al sur de Chile y obviamente lo que para uno puede ser un cambio, por ejemplo, voy a hablar de algo así, un cambio puntual, por ejemplo, en elementos digitales, ya, una nueva plataforma para ingresar documentos, qué sé yo, puede ser muy distinto como se aborda en Rancagua, en La Serena, Chillán, Antofagasta. Sigue siendo el mismo cambio, pero cómo se aborda, cómo se lleva a la práctica, obviamente puede cambiar dependiendo del lugar, dependiendo de las competencias, del grupo de trabajo, del sistema de comunicación interna, cómo se entregan las órdenes o las tareas a cumplir de las competencias de cada persona, obviamente, a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades técnicas, a nivel de cómo hacen las cosas en la práctica, ¿ya? Yo creo que por ahí los quiero llevar respecto a lo que es la comunicación en las organizaciones, el papel fundamental que también eh, opera respecto de lo que es la cultura organizacional, en cuanto influye a la forma en que se abordan los problemas, cómo se toman las decisiones y cómo se fomenta la colaboración. Aquí es un punto central también, porque si bien hay una jerarquía, esa jerarquía también permite o no el flujo de información o la colaboración. Eso también en todas las organizaciones debería existir una forma, una toma de decisiones y un proceso para enfrentar, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy día, que está relacionado a los cambios. La cultura es como el carácter, como la personalidad de la organización. Si bien ustedes pertenecen a una gran entidad, esa organización, esta institución también tiene sus divisiones y tiene diferencias dentro de las regiones, por distintos motivos. Un punto también importante siempre es proponer el análisis respecto al liderazgo y comunicación dentro de las organizaciones. Entendemos que hay líderes naturales, hay personas que tienen más habilidades, sobre todo cuando estamos hablando en organizaciones jerárquicas y de las cuales cuando no se dan los mejores escenarios, obviamente la comunicación y los liderazgos se ven un poquito más difusos, más complejos de abordar. Pero también tiene que ver con el tema central, que es comunicación dentro de la organización. El otro tema, que lo dejo para el final siempre, obviamente tiene que ver con la resolución de conflictos y la importancia de una cultura que influye en la forma como se van abordando los problemas, cómo se resuelven y cómo también pueden fomentar muchas veces la colaboración. ¿Ya? La resolución de conflictos en la teoría debería ser compartida y debería ser participativa, ¿ya? Obviamente constituyendo que cada parte del problema tiene información, tiene algo que comunicar y algo que puede aportar a la resolución del problema, ya que como a nivel teórico cómo se enfrenta.
¿Cómo lo vamos haciendo esto? A través del ejercicio de la retroalimentación. Acá lo coloqué como herramienta de crecimiento, ¿ya? Cuando uno está enfrentando situaciones, las primeras preguntas que salen a la luz son qué es lo que está funcionando bien, cómo podemos tener más de lo que estamos haciendo bien, en rojo, qué se está haciendo mal, por qué nos equivocamos tan a menudo, cuál es el mayor problema. Estoy hablando de pequeñas tareas como también de tareas más complejas, ¿ya? Ahora, si nos metemos dentro del paradigma de la retroalimentación apreciativa, que es donde yo también quiero hablar un concepto nuevo, que es la retroalimentación apreciativa, se enfoca más que nada a mantener una comunicación constante, pero centrada más en la conducta positiva y más de reconocimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Em, ¿Qué cosas son importantes dentro de la retroalimentación apreciativa que dice está en el centro, el círculo que está superior? Dice, está enfocado en destacar los aspectos positivos de la conducta de la persona y motivarla y reconocerla. ¿Qué es lo que parece interesante acá? Es que una vez que nosotros tenemos instalado el proceso de comunicación dentro de la organización y somos conscientes de estos procesos, trabajando en equipo, trabajando de forma colaborativa, podemos generar espacios de revisión para poder revisar, corregir, analizar y utilizar otras herramientas o elegir otras herramientas, otras técnicas para ir verificando los procesos involucrados, tanto en las tareas y tanto en el desempeño y las responsabilidades, como ya dijimos anteriormente, eh, de las personas que están a cargo de los procesos. Un elemento importante de este contexto, estamos contextualizando en que deberíamos ir cambiando los procesos de retroalimentación y centrarnos más en lo apreciativo, podría ser la búsqueda de soluciones en un diálogo más participativo, ojalá poder acceder a aprendizaje, a lecciones aprendidas, eh, generar posibilidades de mejora, potenciar ideas de manera oportuna, eso en un contexto ideal, cosa que a veces se da, otras veces no se da, y cuando se da hay que aprovecharlo, hay que destacarlo y hay que ser capaz de sostener un proceso de retroalimentación como una herramienta de crecimiento organizacional. Como otro, digamos, en este espacio de co-creación, de colaboración, de mirada más apreciativa, más positiva, podríamos también hablar acerca del líder, ¿ya? Y de los liderazgos, que en el fondo los liderazgos permiten nutrir la experiencia, permiten nutrir la experiencia individual y colectiva a través de la consolidación de procesos de co-creación, de coparticipación. Ya, aquí es donde se destacan los talentos. Los líderes no necesariamente son los jefes, sino que son los que son capaces de pensar o de proponer soluciones o de generar incluso ambientes de diálogo o abrir los espacios de diálogo. Ya un líder puede hacer eso. ¿Sí? Sí puede generar espacios de análisis para poder detenerse a analizar a lo mejor tareas nuevas, procesos nuevos, incorporación de tecnología, incorporación de personal nuevo con la experiencia del personal que lleva más años en la organización. Se pueden generar espacios más nutritivos, más enriquecedores, por así decirlo, poniéndonos desde esta mirada, obviamente. Preguntas que pueden surgir a través de retroalimentación como herramienta de crecimiento. ¿Qué nos enseña esta situación? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué sería lo más oportuno hacer aquí y ahora? Esas son preguntas que se me ocurrieron instalar. Estamos pasando en el tiempo, me pasé unos minutitos ya. Fue importante para mí hoy día conocerlo, primero, saber cuáles son lo que esperan. Podríamos decir, son de expectativa, son de diagnóstico que alcanza a hacer usted, cómo están en el sentido de organización y las diferencias entre una y otra unidad.
Y por último, agradecerle obviamente la participación. Creo que participaron todos de buena forma. Motivarlos e incentivarlos a profundizar en este curso, creo que es útil. Una vez me pasó también que una persona me dijo: estoy aburrido de estar en estos cursos que a veces apago el computador o me voy por otro lado y siento que no aprendí nada. Me lo dijo una persona, me dijo: pero en este curso es primera vez que por último opino, participo, reflexiono. Yo me quedé con esa opinión porque era una persona que acostumbraba a ir a muchos cursos y sintiendo que más allá de los años de experiencia que tenía, era poco lo que le quedaba dentro de su campo vital, digo, de la persona, sentía que era poco. Mi intención hoy día es presentar a nivel general cuál es mi deseo de poder compartir con ustedes este contenido, poder abrir espacios de conversación, poder abrir espacios de participación colaborativa, porque es coherente con lo que estamos analizando. Y por último, desearles también un buen día viernes, buen fin de semana en todo el territorio, casi todo el territorio nacional. Eh, Eso, agradecerles su participación. Dejo palabras al cierre. Si hay alguna persona que quisiera decir algo, comentario, ahora críticas constructivas, destructivas, lo que quieran. Yo acepto opiniones de forma libre. Eso. Comentarios al cierre. Eh, yo voy a hablar. ¿Ya? Eh, ¿Ok? Hable. o sea, yo encuentro, todos los cursos son interesantes, pero a mí, yo siempre he apelado que a mí me gustan presenciales, porque uno tiene la capacidad de compartir ideas, de conocer a los otros colegas y quizás como soy media antigua, prefiero los presenciales. Para mí es Ya. como, es más beneficioso que así eh, podíamos haber ido a Italia con usted. Sí, sería bueno, ¿eh? Sí, Habría sido más entretenido. Pero yo apelo a que las personas compartan así eh, experiencia y yo encuentro con un poco frío esto de estar en un computador. Yo eso siempre también. apelaba en todos los cursos. Sí, es una realidad. Una realidad. Se pasa mejor cuando estamos todos juntos y nos conocemos, nos podemos dar un abrazo, o nos saludarnos de la mano, ¿cierto? Sí, sería lindo también. Gracias por su comentario, Luciana. ¿Alguien más quisiera eh, emitir alguna opinión, algún mensaje, crítica Profesor, constructiva, destructiva? Adelante. yo agradecerle, la verdad es que los cursos generalmente son algo tediosos. Este curso, ha sido, al menos hasta ahora, lo digo por hoy día, se me pasó volando, de hecho no me había dado cuenta a la hora. Eso quiere decir, y usted lo sabe bien, que su lenguaje y forma de comunicación ha sido excelente. Mm, A mí, muy personal modo de ver, se lo agradezco enormemente porque generalmente cuando el interlocutor es aburrido, uno tiende a distraerse y a dejar de prestar atención. Personalmente en esta ocasión a mí no me pasó. Probablemente tengo algún trastorno no identificado de niñez, porque hoy día todos tenemos algo al parecer. ¿M? Pero de todas maneras agradecerle enormemente porque realmente logró tener mi atención en todo momento y eso personalmente siento que es muy difícil. ¿M? Gracias Así que por la muchas gracias. honestidad. Sí, Por la honestidad, gracias. gracias a ti. Bien. Cerramos entonces hoy día, ¿sí?
Bueno, nuevamente les deseo un buen fin de semana, que tengan una buena continuación de la jornada. Y bueno, también los invito a revisar si hay alguna consulta entre medio. Ya me llegó en la semana un mensaje para consultas de tema, más que nada contenido. Me voy a hacer cargo. De otros temas de tipo más administrativo, de coordinación, obviamente va a estar Richard. Que ya lo mencionó, dejó también la información ahí, está todo en plataforma. Eso, vamos leyendo las clases, les voy a ser bien honesto, es una plataforma bastante liviana, ya no hay nada como pesado o, o extenso, va todo así como materia, algunos ejercicios, algunas cositas como de preguntas que son con una didáctica eh, bastante, uno va avanzando, no se hace pesado, esa es mi impresión, ¿ya? Mi impresión es que es un curso que uno lo puede ir avanzando tranquilamente en cada módulo de forma, hay que leer obviamente como todos los cursos, hay que leer para poder responder, hay que asimilar un poquito los contenidos. Yo intento hacer una síntesis. Y de lo que me voy a tomar un poco de Juan Carlos es que intento también hacerlos participar con dinámica. Generalmente uso una metodología un poco de participación para quitarle la frialdad a la pantalla. Ya estoy consciente de eso. A mí también me gustan los presenciales, pero bueno, así estamos hoy día. Bien, Richard, yo me despido y lo dejo a usted con las palabras finales. Sí, bueno, sumarme a los agradecimientos. Por la participación, primero que todo, por estar ahí participando de las dinámicas de Juan Luis. Confirmar un poco lo que Juan Luis decía al principio, tuvimos la oportunidad de trabajar con él el año pasado y nada, la satisfacción que hubo tanto de esta corporación como organismo técnico, como de los participantes que estaban incluidos en la actividad, fue muy óptima. Así que confirmo esa información. Así que nada, aprovechar la instancia, aprovechar este recurso del tutor que tenemos disponible para ustedes y agradecerle nuevamente. Por mi parte queda el compromiso de, una vez que finalicemos este Zoom, cargar la clase a la plataforma de estudios virtuales con la finalidad de que finalmente ustedes puedan revisar y repasar los contenidos que se revisaron durante el día de hoy. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana. Bien, Buen día y buen fin de gracias semana a todos. a todos. Chao, chao.